Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo una herramienta que se vuelve imprescindible en el taller y es un láser con el que podrás grabar y cortar infinidad de materiales. En vídeos anteriores mostré máquinas de hasta 20 vatios. El que os muestro hoy tiene 36, casi el doble, y es de la marca Acme. Vamos a ver qué sabe hacer y al final del vídeo os mostraré cómo se monta y detalles técnicos. ¡Comenzamos! Esta máquina tiene un área de trabajo de 40 por 40 y les he colocado unas alzas y aquí también, y luego os explicaré por qué. Ayer estuve haciendo todo el día pruebas y mirar todo lo que me salió. Ahora quiero enseñaros cómo lo hice. En este proyecto estoy utilizando una madera de palet de 11 milímetros de grosor y para poder hacer este corte estoy utilizando una velocidad baja de 300 milímetros por minuto y una potencia alta del 90%. Fijaos cómo el láser atraviesa completamente la madera y se puede ver por la parte de abajo. Por eso he puesto estos soportes, para dejar espacio, que salga bien el humo y evitar dañar la mesa o la superficie de abajo. Y una vez tengo la pieza cortada, aquí ya entra un poco la imaginación de cada uno y dejar salir ese lado más creativo. En mi caso le he dado un acabado quemando la madera, luego la he raspado para sacar las vetas y darle un aspecto más rústico y con más personalidad. Al final cada uno puede hacer su propia composición y darle el estilo que más le guste. Para el siguiente proyecto estoy utilizando una tabla de MDF de 5 milímetros de grosor. Lo que voy a hacer es un logo combinando corte y grabado. Aquí estoy utilizando un programa que me permite trabajar por capas. Una capa para el grabado y otra para el corte. Primero selecciono la de grabado, donde estoy usando una velocidad bastante alta de 2900 milímetros por minuto y una potencia baja del 45%. Cuando hacemos un trabajo así, lo primero que hay que hacer siempre es el grabado, porque si cortas antes, la pieza puede moverse e incluso caerse y luego el grabado ya no quedaría bien alineado. Y después para el corte utilizo una velocidad baja de 300 milímetros por minuto y una potencia alta, en este caso del 80%. Como podéis ver, el resultado ha quedado perfecto y el grabado del águila tiene muchísima profundidad y muchísimo detalle. Y aquí ya entra otra vez la creatividad de cada uno. En mi caso estoy pintando las piezas combinando varios colores. Y al final he conseguido un logo con un acabado súper profesional. Para este proyecto he descargado un archivo ya preparado para cortar con láser. Hay páginas donde puedes encontrar muchísimos diseños ya hechos y listos para usar. Y en este caso he elegido una caja bastante sencilla para enseñaros cómo queda, aunque hay muchísimos modelos y estilos diferentes. He trabajado sobre una tabla de MDF de 5 milímetros de grosor y como voy a hacer corte he utilizado una velocidad de 300 milímetros por minuto y una potencia del 80%. Una vez tuve todas las piezas cortadas, las pinté y comencé el montaje ensamblando cada una de ellas. Después también fabriqué y pinté varios logos personalizados para añadirlos a la caja y darle un acabado mucho más llamativo y personalizado. Y este ha sido el resultado final. Ya hemos visto que los 11 milímetros los corta perfectamente sin problema y en una sola pasada. Ahora voy a hacer la prueba con una madera de 15 milímetros. He estado probando distintas potencias hasta llevarla al máximo y con 3 pasadas sí que ha conseguido cortarla. Eso sí, por la parte trasera se nota bastante quemado, así que aunque puede hacerlo, para un acabado limpio yo diría que el límite recomendable estaría entre los 11 milímetros o quizá un poco más.
Hasta ahora solo hemos hecho pruebas en madera, pero ahora voy a grabar esta linterna de aluminio negra. Vamos a ver cómo se comporta y a comprobar el nivel de detalle que puede llegar a conseguir. Y mirar cómo ha quedado. Perfecto, y lo ha hecho rapidísimo. ¿Se podrá restaurar una pieza tan antigua con este láser? Voy a hacerle una prueba a esta taladradora que fijaros cuánto óxido tiene. Hace unos meses que no la uso, vamos a hacerle la prueba. Para limpiar el óxido utilizo una velocidad muy baja y una potencia muy alta. Vamos a verlo a la luz y voy a frotarlo un poquito, pero yo creo que ha quedado limpio. Sí que lo ha limpiado. Con tiempo podrías restaurar una pieza antigua. Ahora voy a grabar los tapones de una vinagrera. Parecen metálicos, aunque probablemente tengan algún tipo de recubrimiento metalizado. El láser no profundiza, pero cambia totalmente el brillo de la superficie y el dibujo se ve súper limpio. También he probado sobre hierro pintado, como esta tapa de olivas, donde he grabado tanto el dibujo como las letras y el resultado queda súper definido. Incluso en plástico ha grabado perfectamente. Y otra prueba que me ha sorprendido bastante ha sido sobre una chapa de madera muy fina, donde he grabado una fotografía y he sacado muchísimo detalle. Y todo lo que veis aquí es una pequeña muestra de lo que puede hacer esta máquina. La capacidad de corte que tiene es una auténtica barbaridad. Y las posibilidades para crear proyectos en el taller son prácticamente infinitas. Te dejo el precio y el enlace debajo de la descripción. Ahora vamos con el montaje y algunos detalles técnicos. La máquina viene con el marco desmontado, así que lo primero que hacemos es montar la parte frontal y conectar los dos cables. Como ambos conectores son iguales y por el sistema que utilizan, deduzco que uno corresponde a la llave de seguridad y el otro al interruptor de emergencia. La posición en la que los conectes realmente da igual. Una vez hechas las conexiones, colocamos el marco izquierdo. En la caja vienen varios tipos de tornillos y para esta parte utilizamos los más largos, de unos 3,5 cm de largo y 0,5 de diámetro, para unirlo al marco frontal. Después encaramos bien las piezas para que todo quede alineado y colocamos los otros tornillos, que son un poco más cortos, de 1,7 cm y el mismo diámetro. Yo he utilizado unas alzas para mantener la posición de los marcos y que los tornillos entren con más facilidad. Mi recomendación es empezar siempre a enroscarlos primero con la mano y terminar de apretarlos con la llave, pero sin forzarlos porque el marco es de aluminio y si entran torcidos puedes acabar dañando la rosca. En el marco lateral izquierdo hay que instalar una pequeña placa que viene desmontada. Yo ya la he dejado montada y va fijada con 2 tornillos. Esta pieza se coloca en la zona donde aparecen marcadas las medidas del área de trabajo. Las patas vienen numeradas y cada una va colocada en un lugar concreto, así que no se pueden intercambiar. Por ejemplo, la pata número 1 une el marco frontal con el lateral derecho, es decir, va en la parte delantera derecha. La fijamos al marco frontal utilizando los tornillos de 1,7 cm por 0,5 de diámetro. Aquí hay un detalle importante, el marco frontal no debe entrar hasta el fondo de la pata, hay que dejar el espacio justo para después poder encajar el marco lateral. Una vez alineadas las piezas, utilizamos los tornillos más largos de 3,5 centímetros para unir la pata junto con el marco frontal y el lateral. Y en la otra parte utilizamos los tornillos de 1,7 centímetros. El puente donde va montado el láser ya viene prácticamente ensamblado de fábrica, así que lo único que tenemos que colocar son las correas. Yo prefiero instalarlas antes de montar el puente en la estructura porque resulta más cómodo. Los dientes de la correa deben quedar hacia arriba y la parte lisa hacia abajo. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. El puente hay que colocarlo antes de montar el marco trasero. Para facilitar el montaje he puesto unas pequeñas alzas en los marcos laterales. La orientación correcta del puente es
con la parte donde va el láser mirando hacia el marco frontal. Las ruedas del puente se apoyan sobre las guías de los laterales y además por la parte inferior lleva otra rueda que se desliza por la guía inferior de los marcos. Después montamos el marco trasero y colocamos la pata número 2, que va en diagonal respecto a la primera, es decir, en la parte trasera izquierda. Igual que antes, los tornillos largos son los que unen el marco trasero con el lateral. Y para el resto de agujeros, con los de 1,7 centímetros. Y hacemos lo mismo con la pata número 3, que va en la parte trasera a la derecha. En el marco trasero colocamos también los topes de final de carrera, que utilizan unos tornillos de 3 centímetros por 0,5 de diámetro y llevan un casquillo de aluminio. Esta es la conexión a un final de carrera. Hay que fijarse bien porque el conector solo encaja en una posición. Y este es el final de carrera, cuando el puente tropieza aquí se para. Colocamos esta pequeña pletina que sirve para fijar la correa al puente, utilizando para ello los tornillos más pequeños, de 8 milímetros. Vamos ahora con las conexiones. Primero conectamos el cable del final de carrera. Verás que el conector solo encaja en una posición, gracias a las ranuras de guía, así que no hay posibilidad de equivocarse. Después conectamos el cable del puente, igual que al anterior solo tiene una posición correcta. La conexión superior corresponde al láser. Así que hay que fijarse bien porque ambos conectores son muy parecidos y es fácil confundirlos. Ahora conectamos los tubos de aire. Aquí hay 2 tubos y es importante no confundirlos. El tubo que viene por debajo, el que pasa por la cadena portacables, hay que conectarlo al tubo que está arriba en el puente. Y el otro tubo va conectado directamente al cabezal del láser para el sistema de aire. Seguimos con este cable que va conectado debajo de la máquina, directamente al motor. Para ello levantamos la máquina con cuidado, conectamos el cable que también solo encaja en una posición y listo. Ahora colocamos el cable más largo que corresponde a la conexión del puente. La máquina incluye varias bridas para recoger el cableado. Vamos sujetando todos los cables al puente utilizando los pequeños orificios que vienen preparados para ello. Ahora instalamos las pletinas que sujetan las correas. Usamos los tornillos de 16 milímetros por 4 de diámetro. Introducimos la correa por el orificio superior, siempre con los dientes orientados hacia arriba. Para tensarla correctamente dejamos el tornillo derecho un poco más apretado y el izquierdo ligeramente flojo. Estiramos la correa, apretamos el tornillo izquierdo y ya tendríamos la tensión correcta. Repetimos exactamente el mismo proceso en el otro lado. Ahora colocamos el cabezal láser. El cabezal lleva unas guías por las que se desliza, así que simplemente lo introducimos hasta la parte inferior para poder conectar todos los cables cómodamente. Después apretamos los tornillos laterales para dejarlo bien fijado. Pasamos el tubo de aire por la anilla guía que incorpora el cabezal y conectamos el conector eléctrico del láser. Conectamos el tubo del aire a la máquina y ahora enchufamos la bomba de aire en la conexión marcada como pump. Y ya solo queda conectar la alimentación eléctrica principal de la máquina. En esta zona encontramos también la ranura para tarjeta de memoria, el puerto de conexión al ordenador y la antena Wi-Fi. Aquí tenemos la llave de seguridad, el interruptor de encendido y apagado y el botón de parada de emergencia. Pulsamos el botón de emergencia, la máquina se detendrá inmediatamente y para desbloquearlo simplemente tendremos que girarlo hacia la derecha. El cabezal láser incorpora una galga de enfoque que debemos utilizar siempre antes de grabar o cortar. Para ajustar la distancia correcta aflojamos los 2 tornillos laterales y bajamos el cabezal hasta que la galga toque el material. Una vez apoye sobre la superficie volvemos a apretar los tornillos para fijar la altura correcta. Y finalmente volvemos a subir la galga, dejando el láser listo para trabajar. Y ahora vamos a hablar del software y de la aplicación que utiliza este láser. Si miramos el libro de instrucciones en Android podemos escanear directamente el código QR que aparece ahí y nos lleva automáticamente a la aplicación. Pero en mi caso, que utilizo Mac, tuve que entrar directamente en la App Store y descargar la aplicación MKS Láser. Yo ya la tengo instalada. Y nada más abrirla, en la parte superior aparece el símbolo de conexión. Desde aquí es donde conectamos el láser por Wi-Fi.
El propio láser crea su propia red inalámbrica y el ordenador o el móvil tienen que conectarse a esa red para que la aplicación pueda detectar la máquina. La primera vez que lo conectamos, la aplicación nos pedirá la contraseña y la dirección IP, datos que vienen en el libro de instrucciones. En el centro tenemos el apartado Home, que sería la pantalla principal de la aplicación. Y justo al lado aparece el menú de información, donde podemos cambiar el idioma, comprobar la versión del programa, limpiar caché o buscar actualizaciones. En la pantalla principal también podemos ver las coordenadas actuales del cabezal láser. Más abajo encontramos el apartado Creation, que es donde podemos crear o importar diseños. Desde aquí podemos hacer una foto directamente, importar imágenes desde la galería o incluso dibujar nosotros mismos utilizando la herramienta de lápiz. También tenemos goma de borrar, distintos tipos de trazo y los botones típicos de deshacer, rehacer, limpiar la pantalla o añadir texto. Cuando ya tenemos el diseño preparado, pulsamos en Next para pasar a la siguiente pantalla. Después tenemos el apartado Control, que básicamente sirve para mover manualmente el cabezal del láser. Con las flechas podemos desplazarlo en todas las direcciones. También podemos elegir la velocidad del movimiento y la distancia que queremos que avance en cada pulsación. El icono de la casa sirve para mandar el láser a la posición de origen. El símbolo de ubicación permite marcar el punto desde donde queremos empezar el grabado. También tenemos el botón que enciende el láser a potencia mínima. Sirve para ver el recorrido o el área donde va a trabajar. No debería grabar ni quemar material. El icono de ventilador sirve para activar el sistema de aire. Después encontramos el apartado Material, que incluye algunos diseños de ejemplo, ya preparados para hacer pruebas rápidas. Y también está la sección de trabajos guardados, desde donde podemos volver a ejecutar proyectos anteriores almacenados en la memoria de la máquina. Cuando importamos una imagen, la aplicación nos permite elegir distintos modos de procesamiento. Estos modos cambian la forma en la que el láser interpreta la imagen y cómo realiza el grabado. En la parte inferior también podemos ajustar el brillo y el contraste de la imagen antes de enviarla al láser. Después llegamos a la pantalla de parámetros. Aquí podemos cambiar el tamaño del diseño, el nombre del proyecto, la velocidad y la potencia del láser. También podemos mover manualmente el cabezal para colocarlo exactamente donde queremos empezar el trabajo y marcar ese punto como origen. Después hacemos una previsualización para que el láser marque el contorno del diseño y comprobar que todo está bien colocado antes de empezar. Y finalmente pulsamos el botón de iniciar. La aplicación envía el archivo al láser y comienza automáticamente el grabado o el corte. Como habéis visto, MKS Láser es un programa muy básico y muy fácil de usar, perfecto para empezar y hacer proyectos sencillos. Pero si queréis hacer cosas más profesionales o diseños más complejos, existen otros programas más avanzados como Lightboard o otros gratuitos con muchas más opciones. Conclusión: la máquina láser Acmer de 36 vatios me ha dejado muy buenas sensaciones. Tiene una potencia increíble y puedes hacer prácticamente cualquier proyecto que se te ocurra. Sí que tiene una curva de aprendizaje al principio, pero si le dedicas tiempo y ganas, las posibilidades son enormes. Una máquina así puede ser perfectamente el inicio de un negocio o una forma de emprender creando tus propios productos. Tengo claro que esta máquina se queda ya en mi taller. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Saludos máquinas, hasta la próxima.